Adiós, hermanos. Quiero darle gracias al Señor por los que estamos aquí, hermanos. O sea, le doy gracias porque somos fieles, hermanos, y estamos en este lugar. ¿Sí? Fíjense que observé algo ahora que el día del juego, el día que hubo el juego, vi en las noticias, ¿verdad?, cómo los manifestantes estaban obstruyendo los accesos a las escaleras para pasar y poder llegar ¿cómo se llama?, al estadio. Y estaba ahí un matrimonio, lo que yo estaba observando, estaba un matrimonio allí reclamándoles a los manifestantes que no hicieran eso, ¿no? Y ellos se pusieron en lo que es las escaleras. Entonces, lo que hizo este matrimonio, se subió el señor por los barandales y cruzó, se metió a la escalera. Y lo mismo hizo la esposa, ¿sí? Allí diciéndose cosas y se pasó para poder tener acceso al lugar en donde iba, para llegar al lugar a donde iba a llevarse a cabo el juego. Yo digo, ¿cómo voy a creer que por algo, o sea, está bien, o sea, si se tiene dinero para poder ir a ese tipo de eventos, está bien que se vaya, ¿no? Pero ¿saben que ese evento, hermanos, no les va a traer vida eterna? Sé que es parte del vivir, ¿sí? Pero aquí estamos, venimos, ¿verdad? Porque todos anhelamos algo, o venimos porque queremos pasar un rato agradable o para poder ocupar nuestro tiempo. ¿Por qué venimos? Porque tenemos en nuestra vista la vida eterna, ¿no? Y seguramente ustedes saben quiénes han faltado. A ver, ¿quién se viene a la mente de ustedes que hoy no vino? A ver, hermanos, ¿sí se acuerdan de alguien que no vino y que debería estar aquí? ¿Sí? ¿Los demás no se acuerdan de alguien? A ver, levanten la mano el que se acuerda de alguien que no está aquí y que debiera estar. Ollita, ¿no te acuerdas de nadie? ¿No te acuerdas? A ver, voltea a ver quién falta de las personas que tú conoces y que debieran estar aquí. ¿Ya se acordaron? ¿Ya se acordaron? Comprométanse delante del Señor que en el transcurso de la semana les van a hablar para exhortarlas, para decirles que el Señor les sigue amando y que el Señor les sigue bendiciendo, aunque no hayan venido, ¿sí? Porque esa es parte de nuestro compromiso con el Señor, exhortar a los que en un momento dado se debilitan, ¿sí? Muchos de nosotros conocemos las Escrituras, ¿sí las conocemos? ¿Sí? Entonces, y asistimos a las reuniones y escuchamos prédicas en el transcurso de la semana, o a lo mejor no lo hacemos, pero procuramos, ¿no? Sin embargo, quiero decirles que la Biblia nos enseña que Dios no busca solamente oidores. Sí se lo sabe. Sí se lo sabe. ¿Sí? Entonces, en esta ocasión, hermanos, quiero que reflexionemos sobre una pregunta muy sencilla, pero que es muy importante, ¿sí? Y quiero que le preguntes al que está a tu lado. A ver, Clau,
ponte junto a Anita. Me da mucho gusto, Anita, que estés aquí. ¿Sí? Quisiera que al que está a su lado, ¿verdad? Ustedes le pregunten, ¿qué evidencias ves en mi vida que realmente, que realmente estoy obedeciendo a Dios? Pregúntale. Anita, pregúntale a Clau. ¿Sí? Y se pregunten unos a otros, ¿qué evidencias hay en mi vida en donde que se vea que yo estoy obedeciendo a Dios? ¿Sí? Quiero decirles algo. Se nota cuando nosotros obedecemos a Dios. Se nota cuando, lo hacemos por costumbre, hermanos. Se nota, ¿verdad? Cuando no nos interesa, ¿verdad? Conocer la palabra de Dios. Pero conocer la palabra de Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Obedecerla, ¿verdad? Seguirla, ¿sí? La plática de hoy se llama oidores o hacedores, porque habemos dos clases de personas en toda congregación cristiana, los que oyen y los que ¿qué? Y los que hacen. Y Santiago 1, del verso 22 al 24, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Dice, no solo escuchen, ¿sí la están poniendo? ¿No? Bueno, entonces lo voy a leer. Sería muy importante que trajéramos nuestra Biblia, ¿sí? Santiago 1, verso 21 al 24. Dice, y la voy a leer yo, ustedes en la versión que la tengan, perfecto, ¿sí? Pero yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice de esta manera, ¿sí, hermano? Dice, no solo escuchen la palabra, ¿sí? Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como, aquí nos pone Santiago un ejemplo, dice, sería como ver tu cara en un espejo, que te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas de cómo eres, ¿sí? En un mundo en donde las palabras abundan, ¿verdad? Lo verdaderamente escaso es la acción coherente con ellas. Nosotros podemos tratar con las personas y luego nos damos cuenta de que esas personas lo que nos dijeron no lo hicieron, ¿sí? Porque así se vive. ¿En dónde? En la casa, se vive en la escuela, en el trabajo, en los negocios, ¿sí? Vemos, ¿verdad?, la falta de respuesta a lo que luego la gente se compromete. Entonces, en nuestras congregaciones también se ve eso, ¿o no se ve aquí? ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros leemos la palabra de Dios, cantamos, compartimos, pero la pregunta importante es, ¿lo vivimos, hermanos? ¿Lo vivimos? Porque la palabra de Dios tiene ese propósito de que conozcamos el corazón de Dios, pero que lo vivamos, que lo aceptemos, ¿verdad? Que lo obedezcamos. Santiago, el que escribió el libro de Santiago, era hermano del Señor, ¿sí? Y su libro nos confronta con una verdad fundamental, ¿sí? Para que nosotros vivamos un cristianismo práctico, hermanos. ¿Han leído la epístola de Santiago?
¿sí? Si la han leído y toman atención, se van a dar cuenta de eso, de que nos está invitando a que nosotros practiquemos lo que oímos, ¿sí? Y entonces, su carta nos exhorta para vivir una fe práctica, hermanos, ¿sí? Ahí encontramos instrucciones fundamentales sobre cómo debemos responder a la palabra de Dios, pero no solamente eso, sino de reflejar nuestra fe en acciones. Yo les aseguro que es más efectivo el que nosotros reflejemos nuestra fe con acciones que si vamos y le damos la palabra a una persona. ¿Sí? Porque es más importante lo que hacemos que lo que decimos, hermanos. Y nos advierte, ¿verdad?, sobre el autoengaño. La Escritura nos insta a predicar la palabra que es pura y sin mancha, ¿sí? Pero dice que si nada más venimos, la oímos y no la ponemos en práctica, nos estamos, ¿qué? Engañando, hermanos. O sea, ¿se dan cuenta hasta dónde llega el no practicar, el no poner por obra la palabra de Dios? Nos estamos engañando. Porque venimos a la congregación, escuchamos, alabamos al Señor, escuchamos la palabra, pero en cuanto nos vamos, se nos olvida. Y actuamos sin consecuencia a lo que escuchamos, ¿sí? Porque quiero decirles, hermanos, no basta conocer la palabra, ni siquiera enseñarla o memorizarla, ¿sí? Lo que valida nuestra fe es lo que hacemos, ¿sí? Con lo que hemos nosotros recibido. Ser hacedores de la palabra no es únicamente para los pastores o para los líderes que en un momento dado se ven más vistos en la congregación. Hermanos, esta es una expectativa divina para todo aquel que dice ser seguidor de Jesucristo, ¿sí? Yo quisiera que fuéramos en la medida de que estamos hablando, de que fuéramos recordando cómo nosotros nos olvidamos de la palabra en nuestro vivir diario. Cuando debiera estar muy presente, ¿sí? Muchos han reducido la vida cristiana a una rutina de consumo espiritual pasivo. Vienen y se van, ¿sí? Escuchamos prédicas poderosas, asistimos a estudios bíblicos, ¿sí? Y acumulamos conocimiento. Pero cuando llega el momento de actuar conforme a lo aprendido, muchos se paralizan. Muchos se paralizan. Santiago nos advierte que esto es un autoengaño. Creer que escuchar es suficiente, hermanos. Eso es vivir una ilusión totalmente espiritual. Ojalá que nos cimbremos a nosotros mismos, dejemos que la palabra nos cimbre a nosotros mismos para reaccionar y ver cómo hemos actuado hasta el día de hoy. Porque miren, hermanos, no se trata de un activismo vacío ni de obras sin fe. Porque sí sabemos, ¿verdad?, que hay ocasiones en que podemos actuar bien, pero no como consecuencia de la fe, sino que lo que Dios quiere es que tengamos una vida transformada por el poder del Evangelio, que se debe manifestar
en una obediencia práctica, en una compasión genuina y en una integridad diaria, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que significa ser un hacedor de la palabra. ¿Por qué es tan peligroso, hermanos, ser solamente oidores? Y también cómo podemos desarrollar una fe activa que impacte nuestra vida, pero no solamente a nuestra vida, sino a los de quién, a los que están cerca de nosotros. Así que yo te pido que abras tu corazón, que examines tu caminar y que le permitas al Espíritu Santo que te desafíe. Este mensaje no tiene el propósito solo de que reflexionemos. Es un llamado de Dios a transformar cada área de nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué significa ser un hacedor de la palabra? Dice Santiago 1:25. Mira, mas el que mira, fíjense, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense que veía yo, tengo un diccionario del significado de las palabras y vi allí en ese diccionario lo que significa más el que mira, ¿sí? Esta expresión en el griego significa agacharse, acercarse, ¿sí? Cuando se nos pierde algo que es pequeño, ¿cómo lo hacemos? Vemos así nada más, primero vemos así muy por encima, pero si eso que perdimos es necesario o es importante o es de valor, no nos hincamos y empezamos a buscar. Esa expresión, ¿verdad? Más el que mira, eso quiere decir que es mirar algo de cerca, ¿sí? La idea es la de una observación cercana y atenta. Es una mirada cuidadosa y precisa, hermanos. Y el énfasis no está en la manera de mirar, sino en el deber de continuar o perseverar en el cumplimiento de la ley. Para comprender el llamado a ser hacedores, hermanos, de la palabra, primero debemos despojarnos de la noción equivocada de que la vida cristiana se trata únicamente de tener información espiritual. No, hermanos, se trata de que la bebamos, que la comamos y que la podamos digerir, ¿sí? Porque hay una diferencia entre oír y hacer. En los tiempos bíblicos, el oír no era simplemente una acción pasiva, implicaba la disposición a obedecer, hermanos. Pero ¿ustedes creen que ha cambiado la intención de la palabra en aquel tiempo ahora? Es la misma. Esa es la misma intención de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Que podamos, ¿verdad?, tener la palabra, leer la palabra, pero con el propósito de leerla, escucharla, ¿verdad?, para ponerla por obra, porque entonces iremos creciendo. ¿Ustedes creen que espiritualmente tengamos el mismo nivel de espiritualidad Pedro o Pablo que la nuestra? ¿Pero por qué no lo tenemos? Porque ellos son personajes bíblicos que estuvieron en el pasado.
Ellos tuvieron la misma palabra que nosotros, pero la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos la pusieron ¿por qué? Por obra, ¿sí? Entonces, por eso, ¿verdad? Cuando Santiago nos habla de oidores olvidadizos, no se refiere solo a personas que no presentan atención, sino a aquellos que escuchan sin la intención de aplicarlo. Hermanos, aprender tiene el propósito de aplicarlo. Cuando alguno de nosotros, bueno, un joven, una jovencita que estudia, aprende las cosas nada más como conocimiento o tiene el propósito de ¿qué? De ponerlo por obra, de aplicarlo, pues es aún más importante que el estudiar para poder tener una carrera profesional, el oír la palabra de Dios, porque el día que nosotros partamos, nos vamos a quedar con se va a quedar nuestro título. En cambio, si nosotros escuchamos, aprendemos la palabra y la ponemos por obra, quiero decirte que esta acción, esta intención, nos va a traer beneficios. Pero ¿sabes qué? No beneficios terrenales, en donde el conocimiento se queda aquí. Nos va a traer un beneficio ¿qué? Eterno. ¿Sí? Entonces, ser un hacedor es permitir que cada enseñanza del Señor se convierta en una guía práctica para nuestra conducta. Es pasar, hermanos, del conocimiento a la obediencia. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Unos versículos antes, Santiago usa una poderosa imagen, ¿sí? Que es como alguien que se mira en el espejo y al instante, cuando ya no tenemos el espejo enfrente, nos olvidamos de nuestro rostro. Yo quiero decirte que cuando tú lees la palabra es ese espejo que revela, ¿verdad?, quiénes somos en realidad. El problema no está mirar en el espejo, sino en no hacer nada al respecto, hermanos. Es impresionante, ¿verdad?, que tengamos frente a nosotros, si es que leen la palabra, que tengan frente a ustedes las indicaciones de lo que Dios quiere para bendecirnos. Y que se nos olvide, ¿sí? Ser hacedor de la palabra implica reconocer lo que Dios nos muestra en ella para permitir que esta palabra, produzca un cambio en mí. Si antes de conocer al Señor tenía yo una boca sucia, hoy ¿cómo debe de ser mi hablar? Limpio. Si antes yo tomaba lo que no era mío, ¿cuál va a ser la transformación en mi vida? Conociendo la palabra cuando el Señor me dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Pero si sigo haciéndolo, ¿hay transformación? ¿Le permito a Dios que su palabra me transforme? Miren, no es suficiente con saber que hay pecado oculto, hermanos. Un hacedor se arrepiente, cambia su actitud y toma decisiones concretas y avanza hacia la santidad. Cuando yo dejo de robar, doy un paso hacia la santidad. Cuando yo dejo de maldecir, doy otro paso hacia la santidad. Y lo mismo pasa en todas aquellas cosas que hemos ido aprendiendo. ¿Sí? Lo hemos aprendido con el propósito de ponerlo por obra. ¿Me regalan un Kleenex? ¿Sí? ¿Me están abajo? Gracias. ¿Sí? Entonces les decía,
Santiago llama a la palabra la ley perfecta de la libertad. Esta afirmación parece paradójica, hermanos. ¿Cómo una ley puede dar libertad? Pues no sé la de los hombres, pero la de Dios sí da libertad. ¿Sí? Porque no se trata de un conjunto de normas opresivas, sino de la voluntad de Dios que cuando se vive libera al ser humano de su egoísmo, de su esclavitud al pecado y de sus pasiones destructivas. La libertad cristiana no es hacer lo que uno quiere, sino poder hacer lo que a Dios le agrada, hermanos. Sí hay diferencia, ¿verdad? El hacedor vive bajo esa libertad transformadora, no por imposición, sino por convicción. ¿Sí? Es algo diferente, camina alineado con la voluntad de Dios, no como esclavo, sino como hijo de Dios. ¿Hay diferencia? El pecado me esclaviza, pero la ley de Dios me libera. ¿Sí? Entonces, el hacedor es discípulo verdadero, hermanos. Y Jesús fue muy claro, ¿sí? Nos dice ahí en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace de la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Entonces, no se trata de que nosotros le digamos Señor y vengamos y nos componjamos delante de Él. Se trata de que yo vaya y haga lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? El hacedor no es alguien que solo habla de Jesús, sino alguien cuya vida respalda su fe con obediencia, hermanos. El discípulo verdadero vive conforme al modelo de su maestro. ¿Y Jesús cómo vivió? Porque nuestro maestro es Él. ¿Sí? Porque en el mundo podemos tener maestros, pero el maestro supremo es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos imitar la vida de Jesucristo. Dice que aprendió obediencia por lo que sufrió. Entonces tú quieres, ¿verdad? Si tú quieres practicar la obediencia, vas a sufrir. ¿Qué vas a sufrir? Pues veo la tentación de algo que me puedo llevar. Sufre uno cuando uno se niega a hacer aquello a lo que estaba acostumbrado. Cuando estás conversando, si eras un maldecidor, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Estás y de repente te alteras. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué hacías? ¿Te mordías la lengua? ¿Cerrabas la boca? Por eso, pero ¿te costó trabajo? Entonces yo te digo, no creas que obedecer a Dios es fácil. Hay que aprender a negarse uno mismo, ¿sí? Entonces, yo te digo, el discípulo verdadero vive conforme al modelo de su maestro, ¿sí? En resumen, es un hacedor de la palabra, ¿sí? Se me pegó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir lo que creemos, obedecer lo que Dios nos enseña, reflejar, hermanos, la transformación del Evangelio en cada área de nuestra vida. A eso se le llama caminar en la libertad en la que Cristo nos hizo libres. Yo quiero decirles que hay un gran peligro
en ser solamente oidores, ¿sí? Y Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, cuando venimos, oímos y no hacemos, nos estamos, ¿qué? Engañando. La palabra de Dios fue dada para ser vivida, hermanos. O escuchar sin obedecer es como leer una receta sin cocinar, ¿sí? Fíjense que hace unos días vi una receta ahí en el internet y dije, la voy a hacer. Y la leí y vi el video y compré la carne, ¿verdad? Dije, porque la voy a hacer, ¿sí? Esta era una carne de cerdo, pero así de bolita, ¿verdad? Y allí muestra en el video, ¿verdad? Que debe uno de sellarla y ya que está sellada, la abre a la mitad y luego le mete hielos y luego voltea la carne ya sellada y la deja otra vez lo vivo y la rellena. Vi todo el video, pregúntenme si le he hecho. La tengo congelada, ¿sí? Así es cuando nosotros, ¿verdad? Escuchamos la palabra y no la obedecemos. Es como leer una receta sin cocinar o como recibir una medicina, ¿verdad? Que necesitamos y no nos la tomamos. El conocimiento sin acción se convierte en un autoengaño espiritual. Esa es una de las trampas diabólicas más comunes en la vida del cristiano actual. Creer que venir a oír la palabra es suficiente. Pues no, hermanos. Se van a dar una gran sorpresa el día que estén delante de la presencia del Señor. Por eso hoy el Señor nos está queriendo que nosotros reaccionemos, que sepamos que no se trata de oír solamente, porque eso es un gran peligro, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decirles? Que eso es un engaño espiritual, ¿sí? Es decir, vives con una percepción falsa de tu condición espiritual. Crees que estás bien porque vienes a la congregación y escuchas la palabra, porque participas en las reuniones, pero en tu vida diaria no se refleja la obediencia a Dios. Este es un autoengaño. Es particularmente peligroso porque crea una sensación de una espiritualidad, pero sin frutos. Sin frutos, hermanos. Podemos tener la Biblia subrayada, una lista de predicadores buenos y una gran elocuencia al hablar los temas bíblicos. Y aún así, estar lejos del corazón de Dios. Porque si no se vive lo que se aprende y lo que se predica, nos estamos engañando. Jesús también denunció allí en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Hermanos, no podemos vivir así, no debemos vivir así, ¿sí? Porque esto es un efecto de indiferencia, ¿sí? Cuando se escucha la palabra una y otra vez sin tomar decisiones concretas, el corazón, ¿sabes qué va a pasar con tu corazón? Se va a endurecer, se te endurece. ¿Sí? La voz del Espíritu Santo se va apagando, y lo que antes te conmovía, ahora te es indiferente.
Es indiferencia, es señal de que nos hemos acostumbrado a oír sin permitir que la palabra transforme nuestras vidas. ¿Sabes qué? Mi pastor decía, ten cuidado cuando la palabra se te empieza, ¿a qué? A resbalar. Porque vas a llegar al momento en que te vas a encontrar desnudo. Y la desnudez genera vergüenza. Yo quiero que sepan que la responsabilidad aumenta con el conocimiento de la palabra. Fíjate lo que dice el Señor Jesús en Lucas 18, el verso 48, la parte B. Dice, Jesús dijo, a todo aquel a quien se haya dado mucho, ¿mucho qué? Se le demandará. No acumules conocimiento, ponte a hacerlo. ¿Sabes tú que el conocimiento de la palabra no se te da como si te sumergieran en un lago? El Señor te va dejando caer gotitas, para que para que te vayas capacitando para poder después tomar más agua y después puedas nadar. Dios te ama. Y Dios quiere que crezcas espiritualmente, pero eso no depende de Él, porque Él ya te dio su palabra. Ahora depende de que tú la asimiles, de que tú la lleves a cabo. ¿Sí? Cada mensaje, cada enseñanza, cada verso que hemos recibido nos hace más responsables delante de Dios. ¿Qué tanta, valora, qué tanta, responsabilidad tienes delante ya de Dios? Que te dé miedo, temor, el conocer y no hacer. Escuchar sin actuar no solo es negligencia, hermanos, es un acto de rebeldía encubierta. Y como toda desobediencia, hermanos, tiene consecuencias. Dios no nos da revelación para que la almacenemos, sino para activarla. Porque miren, esta palabra se puede llevar, la podemos llevar porque Él nos va capacitando en la medida que vamos obedeciendo. Y si hoy puedo llevar poquita, mañana me pone otro poquito más y después, y si la obedezco, el Señor me pone más y después nos vamos a encontrar con que somos personas fuertes en el Señor, siempre y cuando actuemos. Dice la palabra que la fe que no produce obras está como muerta. ¿Y sabes que un muerto no se puede mover? Ya no existe. ¿Sí? El que oye y no hace, construye sobre la arena. ¿Te acuerdas de esa parte de la Escritura? ¿Quién se acuerda de esa parte de la Escritura que está hablando? ¿Los demás no se acuerdan? Cuando dice que está haciendo su casa sobre la arena. ¿Sí? Pues ese conocimiento te hace responsable. ¿Sí? Entonces, les decía, el que oye y no hace es como el que construye su casa sobre la arena, porque cuando vengan las tormentas, su vida espiritual será ¿qué? Derrumbada. Los oidores sin acción fácilmente caen en la religiosidad, ¿sí? Se aferran a rituales, a actividades, a tradiciones, pero han perdido el poder transformador del Evangelio.
Son como, ¿se acuerdan de esa situación en donde Jesús vio un árbol que estaba frondoso y se acercó a él porque ese árbol frondoso debía de tener ¿qué? Frutos. Y se llegó y vio que no tenía frutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Dice la Escritura que la ¿qué? Que la maldijo. Y al día siguiente, ¿cómo estaba ese árbol? Seco. Imagínate, tú como un árbol frondoso. Porque vienes a la iglesia, porque cantas, porque trabajas, pero no tienes frutos. Jesús fue muy claro al respecto en cuanto a los árboles infructuosos. En Mateo 7:19 nos dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. La iglesia, hermanos, no estoy hablando de nuestra iglesia únicamente, la iglesia en general está llena de cristianos que saben mucho, pero hacen poco. Y esa contradicción debilita nuestro testimonio delante del mundo. Hace un rato les decía que más importante que hablar, claro, tenemos que hablar, pero más importante que hablar es que hacer, ¿sí? Ser solo oidor no solo afecta nuestra vida, sino también daña el testimonio del Evangelio ante quienes nos rodean. ¿Cuántas veces hemos oído, no, pues para ser como tú mejor no voy? No estamos, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, cometemos errores, pero se nota si estamos obedeciendo, si estamos en el trabajo de que la palabra del Señor nos transforme o no. ¿Sí se nota o no se nota? Ajá. ¿Ya? Pues no solamente es hablar bonito, sino que nos digan, yo quiero ser como ese. Yo quiero ser como ese. Porque no actúa igual. Porque en el momento en que todos están hablando suciedad, ese se retira. Y que se quedan, espantado o espantada. Cuando estamos viendo una película y vemos obscenidades, o nos salimos o no vemos. Porque dice la palabra del Señor que ¿por dónde? Por los oídos y por los ojos entra la tentación. Nosotros tenemos, son cositas, detallitos que la gente va a observar en tu vida y en la mía. También va a observar que siendo cristianos nos permitimos o nos reímos de lo que dice la gente cuando sabemos que está diciendo vulgaridades. Ay, eso que es cristiano, si bien que le gusta, ¿sí? Entonces, si queremos ser hacedores de la palabra, necesitamos desarrollar una fe activa, una que viva, hermanos, ¿sí? Que respire, que se mueva en dirección a la voluntad de Dios. El sabio ve el mal y ¿qué? Se aleja, ¿sí? La fe activa nace de una relación íntima con Dios, ¿sí? La primera clave para tener una fe activa no es hacer más cosas, sino estar cerca de Dios, hermanos, ¿sí? En la intimidad con Él, ¿sí? Uno debe hacer el esfuerzo humano, ¿verdad? Para poder tener tiempos de oración. ¿Oras?
¿Cuánto tiempo oras? No es la cantidad de tiempo, pero oras, hermano, hermana. Necesitamos intimar con Él. ¿Sí? Cuando el creyente se conecta con el corazón del Padre a través de la oración, la adoración y la meditación de la palabra, su fe comienza ¿a qué? A crecer, a moverse. La fe activa no es un fruto de una motivación emocional, sino del convencimiento profundo de quién es Dios y lo que Él dice y lo que hace, como dijo Pablo. ¿Sí? La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. El creyente que permanece en la palabra y camina con Dios diariamente, naturalmente desarrolla una fe que expresa hechos. Muchos postergan la obediencia esperando, ¿verdad?, el momento preciso, el momento para ellos perfecto. Pero la fe activa responde con prontitud. Cuando Dios habla, el hacedor no lo cuestiona, simplemente lo obedece. Abraham no esperó garantías para salir de su tierra, simplemente obedeció. Pedro no pidió explicaciones para bajarse de la barca, simplemente caminó, aunque se haya hundido, pero debió haber caminado. ¿Sí? Pero cuando se estaba hundiendo, ¿de quién estaba la mano para que ayudarlo? Pedro sabía nadar, hermanos. Era pescador. Hubiera podido flotar, pero se estaba hundiendo. Pero ahí estaba la mano poderosa de Jesucristo para levantarlo y para levantarte a ti y a ti y a ti y a todos los que nosotros queremos que nos sostenga. La obediencia inmediata muestra una fe que confía más en la voz de Dios que en las circunstancias. Me decía Mari, de uno de sus congregantes, ¿sí? Dijo, es que eras muy positivista. Le digo, no, a ella se le escurrió la palabra. Y ahora piensa que la situación en la que vive, ¿verdad?, que la situación es la voluntad de Dios. Podemos pasar por situaciones difíciles en nuestra vida, pero si estamos confiando en el Señor, dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sí? Una fe activa no se apoya en la lógica humana, sino en la fidelidad de las promesas de Dios. Una fe activa se traduce en servicio, hermanos. Me preguntaba una persona, ¿y qué? Porque ya soy cristiano, ¿debo de servir? Pues si tú quieres, puedes servir. Pero yo te digo algo, el que ama a Dios quiere servir. ¿Sí? Una fe activa se traduce en servicio. No puede quedarse encerrada en una experiencia personal, sino que busca bendecir a otros. El hacedor de la palabra ve las necesidades y actúa. Alimenta al hambriento, visita al enfermo, consuela al triste, comparte con el necesitado. Si alguno de nuestros hermanos está en necesidad, acércate a él. Que nosotros seamos diferentes a las demás congregaciones, que estemos, hermanos, dispuestos a ayudarnos unos a otros. Porque no solamente es orar, porque orar es una posición sencilla,
pero ve y ayúdalo. Ve y dale. Por eso hace rato les decía, hermanos, ¿se dan cuenta de quién ha faltado en la congregación? Ve y háblale. Porque de esa manera estás sirviendo al Señor y dile, el Señor te está esperando. Jesús nos dio un modelo muy claro, ¿sí? En Mateo 20:28, ¿sí? Y dijimos hace un rato que el discípulo se parece ¿a quién? A su maestro. Dijo, y el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Tú y yo estamos para servir. Que esta congregación se distinga porque servimos. No que seamos una congregación pasiva. Vamos a servir, hermanos. ¿Sí? El servicio no es un ministerio opcional, es una expresión natural de una fe que entiende el corazón de Cristo. Una fe activa también se refleja en el carácter, ¿sí? Vamos a dar testimonio. El ser hacedor de la palabra no solo se esfuerza en lo público, sino que vive con integridad en lo privado. ¿Cuántas personas viven de manera dual? Una cosa aquí y otra allá, ¿sí? Su forma de hablar, de reaccionar, de tratar a los demás está impregnada de la palabra que ha recibido. No hay nada que contradiga más el evangelio que un cristiano que predica amor, pero que actúa con resentimiento, que proclama santidad, pero practica el pecado en lo secreto. Una fe activa, hermanos, vive lo que predica, aunque nadie lo esté mirando. Bueno, y eso de que nadie lo esté mirando, no es así. Hay alguien que te ve en donde quiera que tú estás. ¿Sí? En resumen, para desarrollar una fe activa, debes cultivar tu relación con Dios cada día. Obedecer con prontitud lo que Él te diga. Servir a otros con amor y compasión y vivir con integridad y coherencia en todo momento. Porque la Biblia no solo nos instruye con principios, hermanos, también presenta a personas reales que vivieron lo que creyeron. Estos hombres y mujeres no fueron perfectos, pero sí obedecieron. Me vas a decir que David fue perfecto. ¿Verdad que no? Pero obedeció, ¿sí? Podemos recordar a Noé, ¿sí? Su obediencia fue radical en tiempos de incredulidad. Estaba viviendo en un ambiente terrible. Y el Señor le dijo que hiciera un arca. En un lugar, en aquel tiempo, no llovía. Dice la Escritura que salía un vapor del ¿cómo se llama? Del suelo, ¿sí? Y así crecían las plantas, ¿sí? Y además el lugar en donde vivía, lejísimo del mar. ¿Cuánto tiempo predicó? ¿Alguien sabe cuánto tiempo predicó? 100 años. Y la gente burlándose de él. ¿Saben quién fue salvo? Solamente él. ¿Sí? Burlas. Durante 100 años se burlaron. Lo ridiculizaron. ¡Ay, va a llover! ¿Qué tal el día que llovió? ¡Ábrenos! Pero el Señor ya había cerrado la puerta, ya la había sellado. Y así va a pasar el día que el Señor regrese. Van a querer, ¿verdad?, obedecer, como las vírgenes.
insensatas. Danos, ¿cómo se llama? Aceite. No, nosotros tomamos provisión. Vayan a donde venden el aceite. Cuando regresaron, ¿cómo estaba la puerta? Cerrada. Hermanos, seamos hacedores, no oidores, ¿sí? Yo les decía, ¿cómo se llama? Ahí Génesis 6, 22, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que le mandó Dios. Parécete a Noé, hermano, ¿sí? Noé no discutió con Dios, no pidió señales, ni esperó confirmaciones múltiples. Hizo conforme a lo que Dios le mandó. Pero ¿qué tal Abraham? ¿Qué dice la Escritura en Santiago 2:21? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Fíjense, Abraham no solo creyó en las promesas de Dios, las vivió. ¿Sí? Cuando Dios le pidió que saliera de su tierra, le preguntó, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué camino voy a tomar? Simplemente se salió, ¿sí? Y cuando le prometió un hijo, ¿cuánto tiempo esperó para que se llevara a cabo, ¿cómo se llama? El que pudieran concebir él y Sara. ¿20 años o 25? ¿Casi? Bueno, no recuerdo. Pero esperó más de 20 años, hermanos. Y cuando aún, a pesar de que en el momento que se le prometió, todo era imposible, pues después era más imposible. ¿Y saben qué? A ninguna de sus promesas el Señor ha faltado, hermanos. Créanle, obedezcamos para incluirme. Dios nunca falla. El único que nunca ha perdido una batalla es Él. ¿Se acuerdan de Ruth? A esa mujer Dios no le habló y le dijo que hiciera lo que hizo, pero estaba convencida y fue capaz de dejar el lugar en donde vivía y aún a su parentela. Le decía a su suegra, quédate. No me quedo. Dice, porque me voy contigo. ¿Sí? Porque la tierra a donde tú vas, yo voy a estar. Y tu Dios va a ser ¿qué? Mi Dios. ¿Y sabes qué? Ahora se cuenta entre el linaje de Jesucristo. Porque Dios da recompensas, hermanos. ¿Sí? Ella actuó, ¿verdad? Con lealtad, humildad y fe. ¿Se acuerdan de Esteban, el primer mártir cristiano? ¿Saben qué hacía? Pues cuando estaba la iglesia primitiva, ¿cuál fue la asignación que se le dio? Servir mesas. ¿Cómo yo servir mesas? Dice la palabra que esos 7 varones estaban llenos del poder de Dios, que el Espíritu Santo habitaba en ellos. Y servían las mesas. No importa en lo que Dios te ponga a servir, porque no estás sirviendo a los hombres, estás sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese hombre murió, ¿sí? Hebreos,
Bueno, es que ya lo pasé eso, hermanos, y no leí la escritura, ¿sí? Entonces, dice la escritura en Hechos 7:59. Perdón, Marquitos, ¿sí? Y dice, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Le levantaron falsos. Les habló la palabra ungida por medio del Espíritu Santo y dice que la gente se tapaba los oídos. Fue un hombre, fue un predicador valiente y servidor humilde, hermanos. Ser hacedor implica, ¿verdad?, permanecer fiel hasta el final, aunque cueste todo. Y allí vemos a Esteban, le costó la vida. Pero ¿saben qué? Aún desde aquí abajo, abrió los ojos, levantó su rostro al cielo y ¿qué vio? Vio, ¿verdad? Dice, estoy viendo la gloria de Dios. Entonces, imagínense lo que significa la consecuencia de obedecer, hermanos. Nosotros vamos a poder ver la gloria de Dios. Vale la pena obedecer. ¿Sí? Cada uno de estos personajes nos enseña algo profundo. Noé, la obediencia entre el ridículo. Abraham, la acción, ¿verdad?, impulsada por la fe. Ruth, la fidelidad como forma de vida. Esteban, la integridad que trasciende hasta la muerte. Estos no fueron oidores. Ellos transformaron lo que escucharon en un legado que hoy nos bendice a nosotros también. Yo te pregunto, ¿acaso Dios te está pidiendo que mueras? ¿Les está pidiendo que mueran? Bueno, pero no estoy hablando bueno, a nuestra carne sí, pero no nos está pidiendo que muramos fácilmente, físicamente. Voy a recordar esta frase de Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La Biblia, hermanos, fue dada para transformar nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar, de relacionarnos y de tomar decisiones. Nos desafía a ser hacedores en lo cotidiano, donde verdaderamente se puede ver la fe. Les voy a leer algunas enseñanzas básicas que nos desafían a los creyentes a ser hacedores en lo cotidiano, hermano. ¿Sí? La primera, ¿sí?, congregarnos, hermanos, fielmente. Hebreos 10, 24 y 25. Dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso yo les decía al principio, hermanos, a quien tú alcanzas a percibir que no vino, llámalo. ¿Sí? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Participar en la vida de la iglesia, animar y ser animado por otros creyentes. Orar constantemente. Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad ¿qué? Sin cesar. O sea, mantén una relación diaria con Dios, te conviene, ¿sí? En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y dice por qué. Te dice el beneficio, te dice la bendición, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué?
tu camino y todo te saldrá bien, ¿sí? Otro, ¿sí? Compartir el Evangelio. Les estoy hablando de cosas básicas, hermanos, ¿sí? En Mateo 28, 19 y 20, que, por ejemplo, en la célula en la que estamos Martita y yo, ¿verdad? Se repite cada, ¿cómo se llama? Cada día de reunión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Dios te envía, no te deja que te rasques con tus propias uñas. Él va contigo a donde tú vayas, ¿sí? Entonces, es hablar de Cristo con nuestra vida y con nuestras palabras. Entonces, practicar la generosidad, perdonar, vivir en santidad, hermanos. Primera de Pedro 1:15 nos dice, si no como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, apártense del pecado y busquen agradar a Dios. Den fruto, hermanos, den fruto. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, cuando nosotros actuamos así, estamos mostrando el carácter de Cristo en nuestra vida, ¿sí? Someternos a las autoridades establecidas. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿sí? Honrar y despertar y respetar el orden de Dios, hermanos, es actuar, ¿verdad? Perseveremos hasta el fin, ¿verdad? Y fieles, aún en medio de las pruebas. Pregúntate para que reflexiones, si alguien observara mi vida durante esta semana, ¿qué evidencias encontraría de que soy un hacedor de la palabra y no solamente un oidor? ¿Te das cuenta? Dice el Señor que todo lo que hagamos, Colosenses 3:17, dice, y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. En este camino, hermanos, de fe, Dios nos llama a ser más que oyentes, más que espectadores, más que críticos de su palabra. Nos invita a ser sus colaboradores activos. Aquellos que no solo escuchan su voz, sino que la obedecen y la viven. Al mirar nuestro andar diario, hermanos, la pregunta que debemos hacernos no es cuánta Biblia sabemos, sino cuánta de esa Biblia estamos viviendo. Ser hacedor significa hacer más cosas por nuestras cuentas. Ser hacedor no significa hacer más cosas por nuestras cuentas, sino actuar en respuesta a lo que Dios nos ha revelado. Implica caminar en integridad, reflejar el amor en todas nuestras relaciones, tomar decisiones basadas en la palabra y avanzar cada día con el compromiso de ser más como Cristo. La bendición, hermanos, no está reservada para quienes oyen más, sino para quienes hacen lo que Dios dice.
Y como dice Santiago, serán bienaventurados en lo que hacen. Entonces, la invitación para cada uno de nosotros es esta. No te conformes con escuchar sermones, leer devocionales o asistir a reuniones. Pide al Señor que transforme tu corazón y te haga un hacedor. Es tiempo de actuar, es tiempo de vivir la fe, hermanos, de demostrar al mundo el poder del Evangelio a través de una vida alineada a la palabra. ¿Sí? Vamos a orar. Inclinen sus rostros. Te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y transformadora, mi Señor. Hoy conocemos que hemos oído mucho, pero que hemos hecho poco. Perdónanos, Señor, por los momentos en que hemos sido oidores olvidadizos y haz de nosotros hacedores fieles. Llena nuestro corazón con tu Espíritu Santo para que cada paso que demos, cada decisión que tomemos y cada palabra que hablemos sea conforme a tu verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir con integridad, a servir con amor y a caminar siempre en tu luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y les alabamos. Alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.